El desierto era un horno de juicio silencioso, y el sol, un verdugo incansable, golpeaba el rostro pequeño y aterrorizado del niño. Nakai tendría unos 7 años, su piel era del color de la tierra tibia, sus ojos, pozos oscuros y profundos que reflejaban el espejismo del calor. Ya no estaba llorando, había superado las lágrimas, funcionando con una voluntad pura y desesperada de sobrevivir y de salvar a alguien. Aferraba una piedra de río, lisa y fresca, cuya temperatura era un recuerdo cruel del agua vivificadora, mientras se arrodillaba junto a una formación de arenisca dentada y reseca por el sol. Y allí, atada a la roca más grande y plana con gruesas cuerdas de cuero crudo trenzado, estaba la razón de su terror y su resolución, su madre, haitiana. Tenía la cabeza gacha, los labios agrietados, su vestimenta apache, normalmente vibrante, ahora polvorienta y pegada a su cuerpo. Estaba viva, pero por muy poco. Mi mami está atada a una roca bajo el sol ardiente. Por favor, ayúdenla, el niño susurró al viento indiferente, el sonido ahogado y débil, una plegaria que parecía ser tragada por el vasto y vacío cielo. Había estado corriendo durante horas, sus piernas diminutas bombeando, guiado solo por la imagen de su dolor y una fe infantil y desesperada en que el mundo aún guardaba a un hombre bueno. Esta agonizante vigilia fue interrumpida por el golpe rítmico de cascos. No era el sonido de su gente, ni la cadencia militar y áspera que había aprendido a temer. Este era un paso lento, cansado y solitario. Nakai no se escondió. No tenía el tiempo ni la fuerza para la cautela. Simplemente tropezó en el camino, su pequeña figura apareciendo como un espejismo ante el jinete que se acercaba. El hombre era un vaquero, o al menos lo que el niño imaginaba que era. Estaba lleno de polvo, sus chaparreras de cuero desgastadas, un sombrero de ala ancha proyectando su rostro en la sombra, un rifle descansando tranquilamente en su funda. Su nombre era Elias Thorne, un hombre que había visto demasiado, había hecho muy poco bien y cabalgaba hacia el oeste con el objetivo específico de dejar atrás todos sus errores pasados. Detuvo a su cansada yegua Buckskin, su mano flotando sobre la pistola en su cadera por reflejo. La visión del niño, pequeño y andrajoso, con esos ojos enormes y suplicantes, lo congeló. Nakai no hablaba bien el idioma del vaquero, pero la desesperación es una lengua universal. Agarró la brida de Elías y señaló hacia atrás, hacia la roca quemada por el sol, jadeando la única palabra que sabía que penetraría las defensas del hombre: mamá. Calor. Ayuda. Elías, desconfiado por oficio y endurecido por años de conflictos fronterizos, dudó. Había pasado de largo ante escenas similares, tragedias y trampas, demasiadas veces. Pero había una angustia candente y genuina en la súplica del niño, una inocencia que traspasó su escudo cínico. Probablemente es una trampa, le advirtió una voz en su cabeza. Sigue de largo. No te metas en sus guerras. Pero entonces recordó un rostro, el de su propia madre, la forma en que lo había mirado antes de morir, la simple expectativa de bondad. Se bajó de la silla, sus botas crujiendo en la grava. Muéstrame, hijo, murmuró, su voz áspera. Pero tú te mantienes lejos. La visión de Diana, atada, expuesta y apenas consciente, era peor de lo que Elías había imaginado. No era obra de soldados ni de un castigo formal, era una crueldad mezquina y brutal, diseñada para infligir el máximo sufrimiento. Vio las marcas en el cuero crudo, obra de asaltantes rivales, tal vez, o de alguien que estaba saldando una cuenta personal. Vio la cruda verdad, esta mujer iba a morir dentro de una hora si él no intervenía. Y el niño, su hijo, lo estaba mirando con una esperanza tan frágil que se sentía como un peso físico en el pecho de Elías. Desenvainó su cuchillo, el acero brillando brevemente bajo la luz implacable. Haitiana se agitó, levantando la cabeza lo suficiente para ver al hombre alto y extraño cerniéndose sobre ella, con un destello de acero en la mano. El terror floreció en sus ojos, una suposición silenciosa de que este era el final. Pero el cuchillo no golpeó. En su lugar, relampagueó hacia abajo, cortando el cuero crudo, grueso y endurecido por el sol. Este fue el momento de profunda realización, no solo para Haitiana, sino para Elías. El acto fue simple, cortar cuero, pero la resonancia fue colosal.
A medida que la última cuerda se separaba y Haitiana se desplomaba, sosteniéndose débilmente, Elías no vio a una mujer apache, otra, temida o vilipendiada de las historias que había escuchado y creído, sino a una madre, un ser humano en las garras de la muerte, a quien ahora se le ofrecía una oportunidad de vida. Las líneas tribales, la historia, el miedo y el prejuicio que había cargado durante años de repente se sintieron tan frágiles e intrascendentes como los hilos rotos de cuerda a sus pies. Todos eran solo personas bajo el mismo sol salvaje. Trabajó rápido. Vertió el resto del agua de su cantimplora sobre los labios resecos de Diana, ignorando los susurros frenéticos de su propio cuerpo que gritaban por el agua. No le habló, solo trabajó para desatar sus manos y pies, rosados e hinchados por las ataduras. Nakai, mientras tanto, se apresuró hacia su madre, abrazándola con una ferocidad que era impresionante, una efusión silenciosa de alivio. Elías ayudó a Diana a subir a su caballo, asegurándola suavemente, su toque firme pero respetuoso. Le dio a Nakai un trozo de carne seca, que el niño aceptó con una mirada de asombro y gratitud pura, sin adulterar. Elías no preguntó a dónde iba, quién había hecho esto o cuál era su historia. Simplemente supo que su deber estaba cumplido. Había dado vida donde la muerte era segura. Había actuado por bondad, no por miedo. Haitiana, lo suficientemente recuperada como para hablar, miró su rostro manchado de polvo. Su voz era fina, pero sus palabras fueron claras, dichas primero en su lengua natal, luego en un español titubeante pero perfecto: usted no es el enemigo que cuentan las historias. Elías solo se inclinó el ala de su sombrero, sus ojos finalmente encontrándose con los de ella. No ofreció un nombre, una jactancia o una razón. Vaya con cuidado, dijo simplemente. El niño la necesita. Los observó irse, la madre débil pero viva, sostenida por el amor simple y duradero de su hijo, cabalgando hacia el sol poniente. Elías Torne ya no cabalgaba hacia el oeste para olvidar su pasado. Cabalgaba hacia adelante, aún cargando sus pesos, pero ya no eran las pesadas cargas del arrepentimiento y el cinismo. Fueron reemplazados por la sorprendente y transformadora ligereza de una sola acción desinteresada. No había salvado a una mujer apache, había salvado a la humanidad en forma de una madre y su hijo, y al hacerlo, inesperadamente, se había salvado a sí mismo. El desierto ya no se sentía como un lugar de juicio, sino como un vasto y silencioso testigo de un momento de gracia. El arma más poderosa que llevaba no era su pistola o su rifle, era el simple y sin adornos poder de la compasión. La historia termina no con una gran victoria, sino con una verdad tranquila: la bondad es el lenguaje universal que derrite la cuerda más gruesa del prejuicio y la desesperación. No importa el color de la piel, el nombre de la tribu o la dureza de la tierra, la capacidad de ayuda simple y profunda reside en cada corazón humano, esperando un llamado desesperado para liberarse. Y una vez que ese corazón es desatado, cabalga, eternamente esperanzado.